palabras arrítmicas, inarmónicas, groseras, absurdas. Cada palabra debe ser una verdadera sinfonía, cada frase debe estar llena de belleza espiritual. Es tan malo hablar cuando se debe callar, y callar cuando se debe hablar. Hay silencios delictuosos, y hay palabras infames. Hay veces que hablar es un delito, hay veces que callar es también otro delito. Uno debe hablar cuando debe hablar, y callar cuando debe callar. No juguemos con la palabra, porque esta es de grave responsabilidad. Toda palabra debe ser sopesada antes de articularse, porque cada palabra puede producir en el mundo, mucho de útil y mucho de inútil, mucho beneficio o mucho daño. Debemos cuidar nuestros gestos, modales, vestuario, y actos de toda especie. Que nuestros gestos, que nuestro vestido, modo de sentarnos a la mesa, manera de comportarnos al comer, forma de atender a las personas en la sala, en la oficina, en la calle, etc., estén siempre llenos de belleza y armonía. Es necesario comprender la belleza de la bondad, sentir la belleza de la buena música, amar la belleza del arte creativo, reafinar nuestra manera de pensar, sentir y obrar. La suprema belleza solo puede nacer en nosotros, cuando ha muerto el yo en forma radical, total y definitiva. Nosotros somos feos, horribles, asqueantes, mientras tengamos dentro y bien vivo al yo psicológico. La belleza en forma íntegra, es imposible en nosotros mientras exista el yo pluralizado. Si queremos paz auténtica, debemos reducir al yo a polvareda cósmica. Solo así habrá en nosotros belleza interior. De esa belleza, nacerá en nosotros el encanto del amor y la verdadera paz del corazón. La paz creadora trae orden dentro de uno mismo, elimina la confusión, y nos llena de legítima felicidad. Es necesario saber que la mente no puede comprender lo que es la verdadera paz. Es urgente entender que la paz del corazón tranquilo, no llega a nosotros mediante el esfuerzo, o por el hecho de pertenecer a alguna sociedad, u organización dedicada a hacer propaganda de paz. La paz auténtica viene a nosotros en forma totalmente natural y sencilla, cuando reconquistamos la inocencia en la mente y en el corazón, cuando nos volvemos como niños delicados y bellos, sensibles a todo lo hermoso, como a todo lo feo, a todo lo bueno como a todo lo malo, a todo lo dulce como a todo lo amargo. Es necesario reconquistar la infancia perdida, tanto en la mente como en el corazón. La paz es algo inmenso, extenso, infinito, no es algo formado por la mente, no puede ser el resultado de un capricho, ni el producto de una idea. La paz es una sustancia atómica que está más allá del bien y el mal, una sustancia que está más allá de toda moral, una sustancia que emana de las entrañas mismas del absoluto. Capítulo 18. La verdad. Desde la infancia y juventud, comienza el vía crucis de nuestra miserable existencia con muchas torceduras mentales, íntimas tragedias de familia, contrariedades en el hogar y en la escuela, etc. Es claro que en la infancia y juventud, salvo muy raras excepciones, todos estos problemas no alcanzan a afectarnos en forma realmente profunda, pero cuando ya nos hacemos personas mayores, comienzan los interrogantes: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Cuál es el objeto de esta existencia? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos en el camino de la vida, nos hemos hecho estas preguntas, todos alguna vez hemos querido investigar, inquirir, conocer el porqué de tantas amarguras, sinsabores, luchas y sufrimientos, pero desgraciadamente, siempre terminamos embotellados en alguna teoría, en alguna opinión, en alguna creencia, en lo que dijo el vecino, en lo que nos contestó algún viejo decrépito, etc. Hemos perdido la inocencia verdadera y la paz del corazón tranquilo, y por ello no somos capaces de experimentar directamente la verdad en toda su crudeza, dependemos de lo que digan los demás, y es claro que vamos por el camino equivocado. La sociedad capitalista condena radicalmente a los ateos, a los que no creen en Dios. La sociedad marxista-leninista condena a los que sí creen en Dios, mas en el fondo, ambas cosas son lo mismo, cuestión de opiniones, caprichos de la gente, proyecciones de la mente. Ni la credulidad, ni la incredulidad, ni el escepticismo, significan haber experimentado la verdad.
La mente puede darse el lujo de creer, dudar, opinar, hacer conjeturas, etc., pero eso no es experimentar la verdad. También podemos darnos el lujo de creer en el sol, o de no creer en él, y hasta de dudar de él, pero el astro rey seguirá dando luz y vida a todo lo existente, sin que nuestras opiniones tengan para él la menor importancia. Tras de la creencia ciega, tras de la incredulidad y el escepticismo, se esconden muchos matices de falsa moral, y muchos conceptos equivocados de falsa respetabilidad, a cuya sombra se robustece el yo. La sociedad de tipo capitalista, y la sociedad de tipo comunista, tienen cada una a su modo y de acuerdo con sus caprichos, prejuicios y teorías, su tipo especial de moral. Lo que es moral dentro del bloque capitalista, es inmoral dentro del bloque comunista y viceversa. La moral depende de las costumbres, del lugar, de la época. Lo que en un país es moral, en otro país es inmoral, y lo que en una época fue moral, en otra época es inmoral. La moral no tiene valor esencial alguno, analizándola a fondo, resulta estúpida en un 100%. La educación fundamental no enseña moral, la educación fundamental enseña ética revolucionaria, y eso es lo que necesitan las nuevas generaciones. Desde la noche aterradora de los siglos, en todos los tiempos, siempre hubo hombres que se alejaron del mundo para buscar la verdad. Es absurdo alejarse del mundo para buscar la verdad, porque ella se encuentra dentro del mundo y dentro del hombre aquí y ahora. La verdad es lo desconocido de momento en momento, y no es separándonos del mundo, ni abandonando a nuestros semejantes, como podemos descubrirla. Es absurdo decir que toda verdad es verdad a medias, y que toda verdad es medio error. La verdad es radical, y eso no es, jamás puede ser a medias, jamás puede ser medio error. Es absurdo decir que la verdad es del tiempo, y que lo que en un tiempo fue en otro tiempo no lo es. La verdad nada tiene que ver con el tiempo. La verdad es atemporal. El yo es tiempo, y por lo tanto no puede conocer la verdad. Es absurdo suponer verdades convencionales, temporales, relativas. Las gentes confunden a los conceptos y opiniones, con eso que es la verdad. La verdad nada tiene que ver con las opiniones, ni con las así llamadas verdades convencionales, porque estas son únicamente proyecciones intrascendentes de la mente. La verdad es lo desconocido de momento en momento, y solo puede ser experimentada en ausencia del yo psicológico. La verdad no es cuestión de sofismas, conceptos, opiniones. La verdad solo puede ser conocida a través de la experiencia directa. La mente solo puede opinar, y las opiniones nada tienen que ver con la verdad. La mente jamás puede concebir la verdad. Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, deben experimentar la verdad, y señalar el camino a sus discípulos y discípulas. La verdad es cuestión de experiencia directa, no cuestión de teorías, opiniones o conceptos. Podemos y debemos estudiar, pero es urgente experimentar por sí mismos y en forma directa, lo que haya de verdad en cada teoría, concepto, opinión, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos estudiar, analizar, inquirir, pero también necesitamos con urgencia inaplazable, experimentar la verdad contenida en todo aquello que estudiamos. Es imposible experimentar la verdad, mientras la mente se encuentra agitada, convulsionada, atormentada por las opiniones contrapuestas. Solo es posible experimentar la verdad, cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio. Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, deben indicar a los alumnos y alumnas, el camino de la meditación interior profunda. El camino de la meditación interior profunda, nos conduce hasta la quietud y silencio de la mente. Cuando la mente está quieta, vacía de pensamientos, deseos, opiniones, etc., cuando la mente está en silencio, adviene a nosotros la verdad. Capítulo 19. La inteligencia.
Hemos podido verificar que muchos maestros y maestras de historia universal, en el occidente del mundo, suelen burlarse del Buda, Confucio, Mahoma, Hermes, Quetzalcóatl, Moisés, Krishna, etc. Fuera de toda duda, también hemos podido comprobar hasta la saciedad, el sarcasmo, la mofa, la ironía lanzada por maestros y maestras, contra las religiones antiguas, contra los dioses, contra la mitología, etc. Todo eso es precisamente falta de inteligencia. En las escuelas, colegios y universidades, se debiera tratar sobre los temas religiosos, con más respeto, con alto sentido de veneración, con verdadera inteligencia creadora. Las formas religiosas conservan los valores eternos, y están organizadas de acuerdo con las necesidades psicológicas e históricas de cada pueblo, de cada raza. Todas las religiones tienen los mismos principios, los mismos valores eternos, y solo se diferencian en la forma. No es inteligente que un cristiano se burle de la religión del Buda, o de la religión hebrea, o hinduista, porque todas las religiones descansan sobre los mismos basamentos. Las sátiras de muchos intelectuales contra las religiones y sus fundadores, se deben al veneno marxista, que por estos tiempos está intoxicando a todas las mentes débiles. Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, deben orientar a sus alumnos y alumnas por el camino del verdadero respeto a nuestros semejantes. Es a todas luces perverso e indigno, el patán que en nombre de una teoría de cualquier tipo, se burle de los templos, religiones, sectas, escuelas, o sociedades espirituales. Al abandonar las aulas de estudio, los estudiantes tienen que habérselas con gentes de todas las religiones, escuelas, sectas, y no es inteligente el que ni siquiera sepan guardar la debida compostura en un templo. Al abandonar las aulas después de 10 o 15 años de estudios, los jóvenes y señoritas, se encuentran tan lerdos y dormidos como los demás seres humanos, tan llenos de vacuidad, y faltos de inteligencia como el primer día que ingresaron a la escuela. Es urgente que los estudiantes, entre otras cosas, desarrollen el centro emocional, porque no todo es intelecto. Se hace necesario aprender a sentir las íntimas armonías de la vida, la belleza del árbol solitario, el canto del pajarillo en el bosque, la sinfonía de música y colores de un bello ocaso. Es también necesario sentir y comprender profundamente todos los horribles contrastes de la vida, como son el orden social cruel y despiadado de esta época en que vivimos, las calles llenas de madres infelices que con sus hijos desnutridos y hambrientos, mendigan un pedazo de pan. Los feos edificios donde viven millares de familias pobres, las carreteras repugnantes por donde circulan millares de carros, propulsados con esos combustibles que dañan los organismos, etc. El estudiante que abandona las aulas, tiene que enfrentarse no solamente con su propio egoísmo y con sus propios problemas, sino también con el egoísmo de todas las gentes, y con los múltiples problemas de la sociedad humana. Lo más grave de todo, es que el estudiante que abandona las aulas, aún teniendo preparación intelectual, no tiene inteligencia, su conciencia está dormida, está deficientemente preparado para la lucha con la vida. Ha llegado la hora de investigar y descubrir qué es eso que se llama inteligencia. El diccionario, la enciclopedia, resultan impotentes para definir seriamente la inteligencia. Sin inteligencia jamás puede haber transformación radical, ni felicidad verdadera, y es muy raro en la vida encontrar personas verdaderamente inteligentes. Lo importante en la vida no es solamente conocer la palabra inteligencia, sino experimentar en nosotros mismos su honda significación. Muchos son los que presumen de inteligentes, no hay borracho que no presuma de inteligente, y Carlos Marx, creyéndose a sí mismo demasiado inteligente, escribió su farsa materialista, que ha costado al mundo la pérdida de los valores eternos, el fusilamiento de millares de sacerdotes de distintas religiones, la violación de monjas, budistas, cristianas, etc., la destrucción de muchos templos, la tortura de millares y millones de personas, etc., etcétera, etcétera. Cualquiera puede presumir de inteligente, lo difícil es serlo verdaderamente. No es adquiriendo más información libresca, más conocimientos, más experiencias, más cosas para deslumbrar a las gentes, más dinero para comprar jueces y policías, etcétera, como se va a lograr eso que se llama inteligencia.
No es con ese más, como se puede llegar a tener inteligencia. Se equivocan de plano aquellos que suponen que la inteligencia puede ser conquistada con el proceso del más. Es urgente comprender a fondo y en todos los terrenos de la mente subconsciente e inconsciente, lo que es ese pernicioso proceso del más, porque en el fondo se oculta muy secretamente el querido ego, el yo, el mí mismo, que desea y quiere siempre